Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a un nuevo tutorial en crochet y tejidos. Espero se encuentren bien. Para hoy les traigo un proyecto muy hermoso. De antemano pido disculpas por mi voz, he estado un poco afectada, pero bueno, hacemos el mayor esfuerzo. ¿Listo? Entonces, estos que ven aquí son los materiales que voy a estar utilizando. Material 2 milímetros de grosor, una aguja lanera, un palillito de esos de pinchos. Bueno, uno de esos, necesito un gancho número 2.0 milímetros, un marcador o también puedes utilizar lo que es rugor. Voy a utilizar silicona líquida, tijera, un yesquero, marcadores y esta cinta que ven aquí es esta cinta que utilizan en la floristería para los tallos, pero si no lo tienes, no te preocupes, puedes utilizar el mismo hilo verde. Listo, y también voy a utilizar un pedacito de alambre dulce. Este es de 1 milímetro de grosor. ¿Ven? Si tienes más delgado, igual te sirve. Entonces vamos a iniciar con nuestro paso a paso. Pero antes de iniciar, quiero mostrarte el proyecto que vamos a estar realizando. Mira esta hermosa rosa. Es una flor muy bonita. Miren qué precioso se ve. Es muy linda. ¿Listo? Pero no solamente es una flor, sino que también es una flor reversible. Miren qué hermosa muñequita tenemos por aquí. Este detalle que sirve para el Día de las Madres, para el amor y la amistad. Un detalle que quieras hacer te va a quedar súper hermoso. Miren. Listo, entonces este es el lindo proyecto que vamos a estar realizando hoy. Quiero invitarte a que te quedes hasta el final del tutorial, ya que es de paso a paso realmente. ¿Listo? A veces disminuimos, a veces aumentamos. Entonces sí quiero invitarte que te quedes hasta el final del tutorial. ¿Vale? Entonces miren. Y aquí solamente guardamos nuestra muñequita y tenemos nuestra linda y hermosa flor. ¿Listo? Entonces, sin más, mis amores, ahora sí iniciemos con nuestro proyecto, nuestro paso a paso. Lo primero que vamos a estar utilizando es este hilo verde que tengo por aquí. Este es macramé, el resto que voy a utilizar si es hilo de algodón. ¿Listo? ¿Por qué macramé? Porque quiero que la hojita, perdón, me quede tececita, porque quiero que el tallito, que es esta parte de aquí, también me quede bastante durita. ¿Listo? Entonces, esto es lo que voy a estar trabajando la hoja primeramente. Entonces, vamos a hacer el paso a paso de la hoja. También quiero decirte que en la lista de mis tutoriales, ahí vas a encontrar el video con un paso a paso de las hojas muy explicado. Lo primero que vamos a hacer es realizar un nudo deslizado. ¿Listo? Y vamos a levantar 12 cadenitas. Entonces tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 cadenitas. ¿Lo ven? Me voy a saltar el primer punto y en el siguiente vamos a hacer un punto bajo. En el punto que sigue voy a hacer un medio punto alto. ¿Ven? En el que sigue nuevamente repito medio punto alto. Ahora vamos a hacer un punto alto y nos vamos a ir haciendo puntos altos hasta que ya nos falten 3 puntos. Una vez nos falten 3 puntos, ahí vamos a detenernos y ya les voy a explicar cómo vamos a hacer allí en esos últimos 3 puntos. ¿Vale? Mientras tanto, aquí vamos a hacer puntos altos. Una vez nos falten nuestras últimas 3 cadenitas, hacemos un medio punto alto, un segundo medio punto alto y por último un punto bajo. Ahí está. Ahora esto lo voy a volver a repetir de este lado. ¿Cómo? Voy a hacer una cadenita para pasar al siguiente extremo, que es aquí, y en el primero hacemos punto bajo, luego medio punto alto, otra vez medio punto alto y continuamos haciendo puntos altos. Ven hasta esta parte de acá arriba. Recuerden que 1, 2 y 3. Entonces serían 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos altos. Entonces 3 puntos y hacemos un medio punto alto, un segundo medio punto alto y por último vamos a hacer un punto bajo.
¿Listo? Así. Bueno, entonces ya esta sería nuestra parte de abajo y aquí arriba donde dejamos la cadenita, esa es nuestra parte de arriba. ¿Listo? Entonces aquí voy a hacer una cadenita nuevamente y voy a pasar a este otro extremo. ¿Ven? Aquí. Ahí voy a pasar y voy a utilizar lo que sería mi alambrito. Vamos a dejar un pedacito aquí y ahora vamos a iniciar haciendo puntos bajos. ¿Ven? En esta vuelta vamos a trabajar solo puntos bajos hasta llegar a la parte de arriba donde les indico cómo hacemos. Miren, de esta manera vamos haciendo puntos bajos hasta llegar aquí arriba. Bueno, entonces aquí arriba en la cadenita que dejamos, ¿la recuerdan? Bueno, ahí voy a hacer 1, 2 y 3 puntos. Doblamos nuestro alambre dando la forma de la hojita aquí y vamos a continuar de aquí en adelante haciendo puntos bajos hasta llegar al final. De esta manera hasta completar toda la vuelta. Entonces mire, aquí tenemos una hoja, vamos a doblarlo un poquito hacia atrás de una forma muy sencilla. Aquí al final lo que hago es alargar aquí y ajustamos ya aquí para cerrar y vamos a envolver un poco de esta hebra por todo el alambrito. ¿Vale? Entonces de esta forma vamos a terminar y aquí tendría una hoja, como les digo, muy sencilla. Si la quieres más tupida, yo te invito a ver los tutoriales que tengo en la lista de mis videos. Bueno, allí vas a encontrar un paso a paso mejor explicado y te va a quedar así. ¿Listo? Entonces te expliqué la forma más sencilla. Ahí está. Solo tenemos que darle forma a nuestro alambrito y listo. ¿Vale? Entonces ya una vez realizada esta parte, vamos con nuestro siguiente paso. Bueno, miren, yo por aquí tengo este y tengo la cinta. Si no tienes la cinta, lo vas a hacer con el mismo hilo. ¿Listo? Pero la idea es envolver nuestro palillito, nuestro palillo, sí, en la cinta, de esta manera. ¿Sí ven? Así. Una vez terminemos aquí, lo que hacemos es cortar y listo. Ajustamos lo mejor que podamos para evitar que se nos suelte. Y ahí está. ¿Vale? Entonces ahora colocamos la hojita. No la vamos a colocar tan alto, sino más o menos por aquí. Así que quede derechita. Y vamos a volver con nuestra cinta a envolver. ¿Vale? Así. Vamos envolviendo de ahí hacia abajo. Y así perdemos nuestra cinta o el inicio de nuestra cinta. ¿Vale? Entonces ya aquí cortamos y listo. Entonces ya aquí tenemos lo que sería la parte inicial. ¿Ven? Vamos a dejarlo a un ladito y continuamos ahora sí a tejer. Ya tenemos esa parte realizada. ¿Qué voy a utilizar primeramente? Vamos a utilizar este material y vamos a iniciar con un anillo mágico. Bueno, entonces vamos aquí, un anillo mágico y vamos a hacer 5 puntos bajos dentro del anillo. ¿Vale? Entonces, vemos aquí 1, 2, 3, 4 y 5. No vamos a cerrar todo el anillo, vamos a dejarlo un poquito abierto. ¿Listo? Vamos a tener a la mano un marcador que vamos a utilizarlo bastante. Listo.
Entonces, una vez aquí, lo que voy a hacer es pasar al primer punto que realicé aquí y vamos a hacer un punto bajo. Entonces, ya este sería el primer punto bajo de mi siguiente vuelta. Y aquí marco este punto para que no se me pierda. En ese mismo espacio vamos a realizar un segundo punto bajo, perdón. Aquí vamos a trabajar con puntos bajos. Entonces tengo 2, en el siguiente vamos a hacer nuevamente 2 puntos bajos y así voy a trabajar sobre cada punto 2 puntos bajos. Al final debo tener 10 puntos altos. ¿Listo? Recuerden que el aumento es trabajar 2 puntos en un mismo espacio. Bueno, listo. Entonces para la siguiente vuelta retiro el marcador y ahí mismo donde lo retiré vamos a hacer 2 puntos bajos, 1 y 2. Voy a marcar el primero de esos 2 puntos bajos y voy a trabajar en el siguiente un punto bajo. En el siguiente trabajo 2 puntos bajos y entonces esta sería la secuencia a seguir: un aumento y un punto bajo, un aumento y un punto bajo, y así al final debemos tener 15 puntos bajos. ¿Listo? Entonces punto aumento hasta terminar toda esta vuelta. Debo terminar con un punto porque inicié con un aumento. ¿Listo? Retiro marcador y en ese mismo espacio volvemos a hacer 2 puntos bajos y marcamos el primer punto de esos 2. ¿Ven? Ahora en el siguiente un punto, en el siguiente un punto y luego repito el aumento. Trabajamos 2 puntos individuales más aumento, un punto, en el siguiente un punto y en el que sigue un aumento, que son 2 puntos en un mismo espacio, hasta terminar toda esta vuelta. Siguiente vuelta, retiramos marcador y en ese primer punto nuevamente 2 puntos y marcamos el primero de esos 2. En el siguiente un punto, en el que sigue un punto y en el que sigue un punto. Aumento 3 puntos. En el que sigue me corresponde el aumento y en los 3 siguientes un punto en cada punto. 1, 2 y 3. Nuevamente un aumento y esta secuencia la continuamos hasta completar toda la vuelta. Siguiente vuelta, trabajamos de la misma manera, pero en esta ocasión trabajamos 4 puntos, un aumento. Entonces arrancamos con el aumento en el mismo punto, marcamos el primero y ahora trabajamos 4 puntos. 1, 2, 3 y 4. Aumento. ¿Vale? Nuevamente 4 puntos, un aumento y así continuamos esta secuencia. Bueno, para este tono vamos a terminar ya nuestra última vuelta y arrancamos con aumento nuevamente. Y esta sería nuestra última vuelta así. ¿Listo? Entonces, ahora hacemos 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. Si se dan cuenta, en cada vuelta aumentamos un punto bajo. Ahora aumento. Y esta es la secuencia que voy a repetir. Aumento, 5 puntos, aumento. Bueno, vamos a hacer nuestro cambio de hilo. Voy a cambiarlo ya por este fucsia. Y aquí en el punto número 5 voy a dejar ahí con esas 2 hebras y vamos a pasar nuestro siguiente color. ¿Vale? Por esas 2 hebritas. Ahí. ¿Vale? Y ahí cerramos. Ahora voy a retirar este marcador y voy a hacer un punto bajo, pero tomando solo la hebra de atrás. ¿Ven? Ahí tengo 2 hebritas, voy a tomar la hebra que está atrás y hacemos punto bajo. Ya la hebra verde pues pueden cortarla porque ya para lo que lo vamos a utilizar después ya va a ser
ya hay que cortarla, listo, no podemos trabajarla ahí continua. Entonces vamos a trabajar 2 y 3 puntos bajos, uno en cada espacio. En el siguiente punto vamos a hacer un aumento y ahora voy a trabajar 6 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos bajos. Ahora un aumento, que son 2 puntos bajos en el mismo espacio. Recuerden que siempre es tomando la hebra de atrás, ¿vale? Así vamos a trabajar esta vuelta. Ya hicimos el aumento, ahora repetimos 6 puntos y vamos a continuar esta secuencia. 6 puntos, un aumento, 6 puntos, un aumento. Lo único que cambia son los 3 puntos bajos que hicimos al inicio. Bueno, ya aquí he llegado al final, ¿ven? Ahora voy a trabajar tomando las 2 hebritas, ¿ven? Del fucsia. Aquí paso por las 2 y hacemos punto bajo. Ese primer punto lo voy a marcar para que no se me pierda en cada vuelta, saber que ahí termina esa vuelta. Listo. Entonces, desde la vuelta que estoy iniciando, vamos a contar 4. Entonces, esta sería la primera, más 3 vueltas más, vamos a hacer un punto sobre cada punto. Ya hasta aquí vamos con 40 puntos. ¿Listo? Debo tener 40 puntos bajos. Entonces yo voy a continuar y voy a hacer mis 4 vueltas, punto sobre punto. ¿Listo? Y ya les muestro cómo continuamos. Bueno, entonces miren, ya aquí tengo las vueltas completas. ¿Ven? Esta fue la primera vuelta que di y coloqué 1, 2, 3, 4 vueltas más, punto sobre punto, sin aumento, sin disminución. Y me va a quedar así. ¿Listo? Entonces ahora vamos con nuestro siguiente paso y vamos a iniciar, bueno, vamos aquí mismo. ¿Listo? Vamos a volver a tomar el tono verde, que es este, y vamos entonces a terminar ya la parte que sería esta parte de abajo de nuestra flor. Vamos a hacer esta, ¿listo? Esta partecita. ¿Cómo vamos a hacerla? Voy a tomar aquí, vamos a hacer un nudo deslizado para las principiantes que no saben tejer todavía sin el nudo deslizado. Ya las que sabemos trabajar sin nudo deslizado, puedes iniciarlo así. Yo lo voy a hacer por respeto y también por guiar a mis principiantes. ¿Listo? Entonces voy a entrar aquí de esta manera. ¿Ven? Recuerden que tomamos una hebra, que es la de la parte de atrás, y la de la parte de adelante nos queda libre. Ahí vamos a trabajar. Voy a pasar mi hebra y en ese mismo punto voy a hacer un punto bajo. En el siguiente un punto bajo y voy a trabajar 7 puntos bajos. Tengo 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Voy a hacer una cadenita, giramos y en este punto me lo voy a saltar. Voy al siguiente y hago 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos. Tienen que salirme los 6 puntos bajos. Una cadenita y giramos. Este punto me lo salto y voy al siguiente. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Ven que va disminuyendo un punto? Una cadenita, me salto este y inicio aquí con 1, 2, 3 y 4. Una cadenita, giramos, este punto lo salto y vamos con 1, 2 y 3. Una cadenita nuevamente, giramos y ahora hacemos 2. Recuerden que el primero donde hacemos la cadenita siempre lo saltamos. Cadena, voy al siguiente y hago un punto. Y ya ahí he terminado. Entonces lo que hacemos aquí es cortar así y ahora vamos a hacer la siguiente.
Listo, entonces voy a entrar al siguiente punto, igual realizando un nudito deslizado, y tomo el siguiente punto aquí al ladito y volvemos a repetir exactamente lo mismo. Aseguramos, hacemos punto bajo y trabajamos 7 puntos, ¿vale? Y repetimos exactamente lo que hemos hecho aquí 7 veces. ¿Viste? Vamos a hacer un total de 7, perdón, no son 7, son 5. Me quedé con los 7 puntos. Trabajamos 7 puntos, 7, 7, 7, hasta tener 5 de estas. Bueno, entonces miren, ya por aquí tenemos lista, miren cómo me queda nuestra primer parte de nuestra flor reversible. ¿Qué vamos a hacer con estas puntas que nos quedan? Miren, vamos a pasarlas hacia adentro, vamos a cortar de tal forma que quede un pedacito muy pequeño y esas puntitas las podemos quemar. Listo, y así evitamos también que nuestro tejido se nos suelte. Listo, yo siempre acostumbro y les digo a mis suscriptoras, mis amores, quememos las puntitas del, claro, del material que se pueda hacer, porque hay material que realmente no se presta para, pero mientras se pueda hacer lo realizamos. Listo, entonces así hacemos con todas, y aquí tendríamos la primera parte lista, bueno, la segunda, porque lo primero fue el palito que envolvimos y eso es la hojita. Listo, entonces vamos ahora con la siguiente parte de nuestro trabajo. Bueno, entonces vamos a trabajar ahora lo que son los brazos. Miren, estos son los brazos de nuestra muñequita, ¿sí los ven? Entonces vamos a hacer esos bracitos para tenerlos listos allí. Vamos a trabajar un anillito mágico y vamos a primeramente asegurarlo, y dentro de este anillo mágico vamos a hacer 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. Vamos a cerrarlo ahí y vamos a cerrar aquí en el primer punto. Vamos a pasar nuestro gancho y vamos a hacer un primer punto bajo, un punto bajo. Ese punto bajo lo voy a marcar. Ahí tengo ese punto marcadito y vamos a continuar haciendo un punto bajo sobre cada punto por 5 vueltas. Recuerden que como es algo tan pequeño, a la hora de ir tejiéndolo, él va a tender a doblarse hacia acá. Lo vamos a ir acomodando de tal forma que quede así. Ven, que nos quede de la parte derecha de donde venimos tejiendo. Así vamos a continuar toda la vuelta. Voy a retirar el marcador, hacemos nuevamente aquí un punto bajo y volvemos a marcar para saber que ahí termina nuestra vuelta. Así vamos a continuar por 5 vueltas y aquí yo estoy haciendo mi segunda vuelta. Bueno, en realidad es la tercera vuelta. ¿Ven? Y ella va a ir alargando 5 vueltas de esta misma manera. Bueno, ya aquí tengo 5 vueltas, miren cómo me queda. Es algo muy pequeñito. Ahora vamos a cerrar. ¿Cómo? Voy a tomar estos 2 puntos y estos 2 puntos. Ya este punto donde estoy ubicada va a quedar por fuera. Entonces pasamos así y hacemos un punto bajo. Así. Pasamos al siguiente tomando los 2 y hacemos punto bajo. Aseguramos aquí deslizando y es así como queda mi bracito, ¿vale? Entonces así vamos a hacer 2 partes exactamente iguales. Bueno, voy a tomar ahora mi tono fucsia y vamos a trabajar la parte de la cabeza de nuestra muñequita. Hacemos anillo mágico y dentro del anillo mágico vamos a hacer, primeramente aseguramos 6 puntos bajos.
1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos bajos. Tiramos de esta para que el anillo cierre y nos ubicamos aquí en el primer punto y vamos a tejer nuevamente de corrido, es decir, no vamos a deslizar para cerrar, sino que vamos a hacer de una vez el primer punto bajo. Ese primer punto lo vamos a marcar porque aquí debemos saber que terminamos cada vuelta. Ahora, en este mismo punto vamos a hacer un punto bajo. Y ya tendría 2 puntos bajos en el mismo punto. Y así vamos a hacer en cada punto anterior. Al final debemos tener 12 puntos bajos. Continuamos haciendo 2 puntos en cada punto anterior. Para la siguiente vuelta voy a retirar el marcador y ahora voy a trabajar solo la hebra de atrás, es decir, esta hebra, ¿vale? Aquí entro, saco un punto en el mismo espacio, un segundo punto. Voy a marcar el primer punto. ¿Listo? En el siguiente vamos a hacer solo un punto bajo y en el siguiente un aumento de puntos bajos. Esta secuencia la voy a continuar hasta terminar aquí en el marcador. Un aumento, un punto, un aumento, un punto, hasta terminar. Para la siguiente vuelta vamos a realizar lo mismo. En esta vuelta terminada debemos tener 18 puntos. Para la siguiente serían 24. En el primero un aumento, 2 puntos en el mismo espacio. Marco el primero de esos aumentos y voy al siguiente. Voy a hacer un punto bajo. En el siguiente un punto bajo y en el que sigue un aumento. Seguimos la secuencia de aumento, 2 puntos, aumento y 2 puntos, aumento y ahora me corresponde un punto, en el siguiente un punto, tengo mis 2 puntos y en el siguiente un aumento. Al finalizar 24 puntos bajos en total debemos tener. Siguiente vuelta trabajamos en el primer punto, siempre tomando la hebra de atrás. ¿Listo? 2 puntos, marcamos el primero. Ahora mire, así vamos a continuar hasta llegar a 3 puntos, un aumento, ¿vale? Entonces ya aquí vendrían 3 puntos, 1, 2 y 3 puntos. Ahora un aumento, vamos repitiendo nuevamente 3 puntos y luego trabajamos un aumento y esta secuencia la vamos a continuar y ya en esta vuelta debo tener un total de 30 puntos bajos. Bueno, aquí ya para terminar, miren, este es el último punto, no lo voy a cerrar todavía. Ya voy a cortar mi hebra porque aquí voy a cambiar de color. Voy a colocar este amarillito que tengo por aquí, que es donde voy a colocar o a iniciar el cabello de mi muñequita. En este caso lo voy a colocar amarillo, pero ustedes pueden colocarlo café, negro, del color que quieran. Listo, entonces ya entré aquí. Ahora voy a retirar el marcador y voy a seguir trabajando con la hebra de atrás, ¿vale? Entonces aquí voy a hacer un punto tomando solo la hebra de atrás y voy a trabajar un punto sobre cada punto anterior, sin aumento, sin disminución, solamente un punto sobre cada punto. Lo único es que trabajamos con la hebra de atrás. Ya yo les indico en qué momento dejamos de trabajar con una hebra y trabajamos con las dos, con el punto completo. Así, miren, vamos a trabajar punto sobre punto, una sola vuelta, ¿vale? Una vez terminemos la vuelta cortamos porque vamos a cambiar nuevamente nuestro color. Bueno, miren aquí ya he terminado la vuelta amarilla, un punto sobre cada punto. Vamos a tomar ahora este tono
que es mi tono piel. También te puede servir un beige, no sé qué color prefieras, un café también, puede ser una muñequita morenita. Entonces el color puede variar. Listo. Entonces aquí voy a pasar por las dos hebras amarillas para hacer el cambio de mi color. Y a esta hebra amarilla la voy a cortar también. Ahora vamos a trabajar con este tono. Listo. Entonces igual vamos a tomar solo la hebra de atrás, ocultando esas hebritas corticas que nos van quedando atrás. Así. Solo tomando la hebra de la parte de atrás vamos a hacer nuevamente un punto sobre cada punto. ¿Ven? Entonces sería otra vuelta de 30 puntos. Así continuamos hasta completar toda esta vuelta. Bueno, he terminado esta vuelta. Ahora miren lo que vamos a hacer. Vamos a trabajar la vuelta 8, 9 y 10, es decir, 3 vueltas más de 30 puntos, pero esta vez tomando el punto completo de esta manera. ¿Ven? Tomo las dos hebras y voy realizando el punto bajo. ¿Ven? Aquí sí, nuevamente les recomiendo marcar ese primer punto porque como es del mismo color se nos pierde el inicio. Vale, entonces así vamos a hacer 3 vueltas, la 8, la 9 y la 10. Bueno, una vez tenga ya esas 3 vueltas, miren, es así como me va a ir quedando. Listo, entonces vamos con la siguiente vuelta y ya aquí vamos a empezar con lo que serían las disminuciones. Miren, vamos a trabajar de la siguiente manera. Recuerden que tenemos 30 puntos, que somos son los 30 puntos, perdón, que venimos trabajando. Voy a retirar el marcador y voy a seguir tomando las dos hebritas. Listo, entonces vamos a hacer un punto bajo. Voy a marcar ese punto que es mi primer punto y vamos a hacer una disminución. Entro a la primera y saco. Voy al siguiente punto, entro y saco. Tengo 3 hebritas y las cierro juntas. Y ahí tengo una disminución. En el siguiente punto hacemos un punto bajo y en los dos siguientes voy a disminuir. Paso por uno, paso por el siguiente y cierro. En el siguiente un punto. Vamos a seguir esta secuencia. Un punto, una disminución. Un punto, una disminución. Hasta completar toda la vuelta. En el siguiente un punto, nuevamente disminución. En el siguiente un punto y repetimos disminución. Ahora la siguiente vuelta, retiramos marcador, vamos a hacer un punto y vamos a marcar. En el siguiente un punto normal, ¿ven? Un punto bajo normal. Y entre los siguientes dos volvemos a hacer una disminución. Nuevamente un punto, otro punto en el siguiente y entre los dos que viene nuevamente hacemos disminución. 1, 1 y cierro. ¿Ven? Así completamos esta vuelta. Bueno, ya aquí vamos a aprovechar para rellenar nuestra cabecita. Ese paso se me olvidó decirles, vamos a tener un poquito de relleno. Listo, y vamos a ir colocando el relleno en la cabecita. De hecho es lo único que lleva relleno. Si no tienes este relleno puedes utilizar algodón o esas sobras de hilo que a veces nos van quedando, entonces también se pueden utilizar. Listo, entonces vamos aquí, rellenamos y luego continuamos con las disminuciones. ¿Qué corresponde ahora? Vamos a volver a disminuir. Ya en esta vuelta debemos tener 15 puntos y en la siguiente vuelta nos van a quedar 10 puntos. Iniciamos aquí un punto y vamos a marcarlo.
en los dos siguientes vamos a hacer disminución. Entonces volvemos a trabajar un punto y una disminución hasta completar toda esta vuelta, para al final tener 10 puntos bajos. Bueno, aquí ya en la última disminución que voy a cerrar, voy a cambiar mi hebra y vamos a iniciar lo que sería el cuerpo de nuestra muñequita. Voy a pasar por las 3 hebras ya para cerrar. ¿Ven? Retiro el marcador y en ese primer punto vamos a hacer un punto bajo. Ahí está, marco nuevamente para evitar que se pierda, y en esta vuelta voy a hacer un punto sobre cada punto. ¿Ven? Entonces debo tener 10 puntos bajos al final de esta vuelta. Así. Bueno, para la siguiente vuelta retiramos marcador y en ese primer punto vamos a hacer 1 y 2 puntos en el mismo espacio, es decir, un aumento. Marcamos el primero de esos 2 puntos y vamos en el siguiente un punto, en el siguiente 2 puntos, ¿sí? Entonces un punto, un aumento, un punto y en el siguiente un aumento. Al final debo tener un total de 15 puntos. Bueno, ya aquí para la siguiente vuelta, ya en esta tengo 15 y en la siguiente vuelta vamos a trabajar, vamos a tener a la mano los bracitos, listo, y vamos a trabajar entonces en el primer punto un punto y lo seguimos marcando porque ese es el primero. Listo, entonces trabajamos 4 puntos bajos, 2, 3 y 4. Listo. Una vez los 4 voy a tomar el primer bracito y lo voy a colocar así. Ven, que quede hacia la cabeza. Y vamos a ir aquí. Recuerden que aquí tenemos 2 puntos. Voy a tomar el primero así y voy a entrar en el punto que sigue, ocultando esa hebrita que nos va quedando. Entonces se me enreda un poquito, vamos nuevamente así, entro, paso y un punto bajo. Voy, tomo el siguiente punto bajo que hice del bracito, voy al siguiente punto, saco y punto bajo. Listo, ya ahí está unido el bracito. Ahora hago 8 puntos bajos seguidos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Son 8. Y aquí voy a colocar mi siguiente bracito en estos 2 puntos que me quedan. De la misma manera. Paso por el bracito, paso por mi punto que sigue y vamos a sacar y hacemos punto bajo. Tomamos el siguiente punto del bracito, recuerden que son 2, vamos al siguiente punto y cerramos. Ahí está. Bueno, iniciemos con nuestra siguiente vuelta y vamos a hacer un punto bajo, un aumento. ¿Listo? Entonces yo aquí en el inicio, en el primer punto hago 2 puntos, 2 puntos bajos y marco el primero. Ya aquí lo he marcado. Ahora vamos a hacer un punto, un aumento nuevamente, 2 puntos en el mismo espacio,
nuevamente un punto y así vamos a continuar esta vuelta. Al final debo tener un total de 20 puntos bajos. ¿Listo? Así continuamos esta vuelta. Ahora vamos a repetir esta vuelta 2 veces, es decir, voy a hacer 2 vueltas de 20 puntos, un punto sobre cada punto. Entonces tengo uno, marcamos ese primer punto y voy a continuar haciendo un punto sobre cada punto. Listo, al final tengo 20 y de ahí mismo inicio la siguiente vuelta, que también son 20 puntos, un punto sobre cada punto. Entonces repetimos por 2 vueltas. Bueno, en la siguiente vuelta vamos a trabajar aumentos nuevamente. Entonces vamos aquí. En el primer punto vamos a trabajar un punto y en el mismo un punto. Voy a marcar el primer punto y trabajamos 3 puntos bajos, 1, 2 y 3, y ahora trabajamos un aumento nuevamente, 1, 2, 3 puntos y un aumento. Al final debo tener 25 puntos. Siguiente vuelta, continuamos. En este primero vamos a hacer un aumento y vamos a marcar el primer punto de ese aumento. Ahora trabajo 2 puntos, 1 y en el siguiente 1. Nuevamente aumento. Vamos a seguir la secuencia de 2 puntos bajos, un aumento. Nuevamente 2 puntos bajos y un aumento hasta terminar esta vuelta. Seguimos con la siguiente vuelta. Retiro el marcador y vamos a hacer aquí. Vamos a cambiar el orden. Vamos a hacer un punto. En el siguiente un punto y van 2, un punto y van 3, un punto y van 4, un punto y van 5. En el siguiente hacemos un aumento. En el siguiente 1, en el siguiente 1 y van 2, van 3, van 4, van 5 y nuevamente un aumento. Y continuamos esta secuencia. Bueno, ya en esta vuelta debo tener 35 puntos. Ahora vamos a dar la siguiente vuelta. No vamos a hacer aumento ni disminuciones. Vamos a hacer 35 puntos. Un punto sobre cada punto. Listo, hasta terminar toda la vuelta. Siguiente vuelta, vamos a empezar trabajando 3 puntos bajos. Primero y volvemos a marcar. Trabajamos 2 puntos más para 3. Ahora aquí coloco un aumento. Ahí está. Y ahora trabajo 6 puntos bajos. Entonces continuamos con 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Colocamos aumento y continuamos con 6 puntos nuevamente. Y esta es la secuencia que vamos a trabajar. 6 puntos, un aumento. 4, 5, 6, aumento y continuamos hasta terminar toda esta vuelta. Ya al final debo tener 40 puntos.
Bueno, una vez terminada esa vuelta, vamos a colocar 2 vueltas más de 40 puntos, es decir, un punto sobre cada punto. Listo. Entonces retiramos marcador y comenzamos a hacer un punto bajo sobre cada punto por 2 vueltas. ¿Listo? Finalizamos esas 2 vueltas y vamos a iniciar entonces con la siguiente vuelta. Vamos a hacer los mismos 40 puntos, solo que en esta ocasión vamos a tomar solo la hebra de atrás. ¿Ven? Ahí están esas 2 hebritas. Voy a tomar la de atrás y un punto bajo. La de atrás, punto bajo. Recuerden siempre marcar ese primer punto. Así vamos a continuar toda esta vuelta, haciendo un punto bajo, solo tomando la hebra de atrás. Bueno, miren, ya aquí he terminado la vuelta. Ahora vamos a iniciar aquí a hacer lo que sería la parte inicial de nuestros pétalos, pero en esta ocasión voy a tomar una sola hebra, la cual va a ser la de arriba. La de abajo la voy a dejar porque la voy a utilizar a la hora de unir mis 2 partes. ¿Listo? Entonces vamos a iniciar aquí. Levantamos una cadenita. Voy a contar 1, 2, 3 y en el cuarto punto vamos a hacer 2 puntos altos, 2 cadenas y en ese mismo espacio repito 2 puntos altos. Recuerda que es tomando solo la hebra de arriba. ¿Listo? Nuevamente lazada 1, 2, 3 y en el cuarto punto tomo la hebra de arriba, lazada, punto alto, 2 veces, 2 cadenas y en el mismo espacio 2 puntos altos. Esta secuencia la voy a repetir hasta llegar nuevamente aquí y les explico cómo continuamos. Bueno, ahora fíjense, ya he dado la vuelta. Miren, aquí me va quedando el punto suelto que dejé y he tomado el de arriba. Ahora, aquí ya he llegado a la parte donde inicié. ¿Qué voy a hacer aquí? ¿Se acuerdan que hicimos un punto bajo tomando la hebra de atrás? Es decir, que aquí tenemos el punto de adelante. Voy a pasar de aquí a este primer punto. ¿Ven? Esa hebra que dejé ahí y voy a hacer lo mismo. 2 puntos altos, 2 cadenas y en el mismo espacio 2 puntos altos. Y voy a continuar esa misma secuencia. ¿Lo ven? Así. Entonces, lazada 1, 2, 3 y en el cuarto repito 2 puntos altos, 2 cadenas y en el mismo espacio 2 puntos altos. Y voy a continuar dando toda la vuelta y debo terminar justo aquí. ¿Ven? Bueno, ya he dado toda la vuelta. Miren, les voy a mostrar así. ¿Sí ven? Ya aquí he terminado. ¿Qué voy a hacer ahora aquí? Aquí me voy a devolver de la siguiente manera. Voy a levantar 2 cadenitas, 1 y 2. Voy a girar y aquí en el espacio de las 2 cadenas voy a hacer puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 7 puntos altos y aquí en el espacio de los 2 abanicos ahí voy a cerrar con un punto bajo. Lazada, paso al siguiente espacio de las 2 cadenitas y nuevamente 7 puntos altos. 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y aquí en el medio cerramos con un punto bajo.
Y así voy a continuar esta secuencia hasta haber completado toda la vuelta y llegar aquí al punto donde inicié, ¿vale? Bueno, aquí ya he terminado de dar toda la vuelta y lo que voy a hacer es, aquí donde están estas cadenitas, vamos a hacer un punto bajo, así, y ahí cerramos y vamos a dejar una hebra larga aproximadamente de unos 15 centímetros aquí, ¿vale? Entonces ya esta parte de aquí la hemos terminado. Bueno, ahora miren, vamos a ubicarnos aquí en la parte de la parte de adelante de nuestra muñeca y vamos a ubicar los ojitos. ¿Cómo? En todo el centro, ¿ven? Vamos a ubicarlos dejando en el entre medio de los dos de 4 a 5 puntos. ¿Listo? Ya iban mirando qué tanta distancia les queda. Listo, entre 4 y 5 puntos es la distancia de los ojitos y los vamos a ubicar una línea después de la primera vuelta de color piel que coloqué. Bueno, en la segunda vuelta ahí voy a ubicar los ojitos. Listo, entonces vamos a iniciar ahora a hacer la parte del cabello de nuestra muñeca. Voy a dejar aquí, ven, el punto que está sobre el ojo. Voy a contar 1, 2 y en el tercer punto voy a iniciar aquí. Aquí voy a pasar mi hebra con el nudito deslizado para las chicas principiantes, las que no, ya saben cómo. Listo, entonces aquí voy a levantar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cadenas. Lazada y vamos a trabajar medios puntos 1, 2 y en el tercero paso por las 3 y ahí tengo un medio punto. Lazada en el siguiente medio punto, lazada y en el siguiente un medio punto alto, lazada en el siguiente igual un medio punto alto, lazada nuevamente medio punto alto hasta completar toda la cadena. ¿Ven? Una vez hayamos completado toda la cadenita, vamos a hacer lo siguiente. Me voy a saltar aquí en la base 1 y en el siguiente vamos a hacer un punto bajo de esta manera, ¿vale? Y ahí tengo el inicio del cabello de mi muñequita. Vamos nuevamente aquí mismo vamos a levantar esas 7 cadenitas, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, lazada 1, 2 y en la tercera medio punto alto, medio punto alto, medio punto alto y así vamos a continuar por toda la cadenita haciendo medios puntos altos. Una vez aquí me salto un punto y en el que sigue punto bajo. Así vamos a continuar hasta llegar aquí 3 puntos, 1, 2 y 3, ¿vale? Aquí. Bueno, miren, ya aquí he terminado de hacer el cabello. ¿Ven? Ahora miren lo que voy a hacer. Con ayuda de silicona líquida vamos a pegar aquí. ¿Ven? Vamos a echar un poquito, que quede una puntita suelta. ¿Listo? No va a ser todo, la punta va a quedar sin pegamento. Esa va a quedar sueltecita. Así. Le echamos a todos y luego los vamos a pegar aquí. Así. ¿Ven? Esperamos que seque
Y esta hebra que me quedó aquí, miren lo que voy a hacer. Ven aquí, en la parte de atrás, voy a ir por esa hebra aquí y me la voy a llevar hasta sacarla por la parte de atrás y la voy a dejar allí. Vamos a esperar que seque y continuamos entonces con la parte de arriba. Los ojitos los pueden colocar como ustedes quieran, ya eso es opcional. Yo en este caso los voy a colocar con una hebra negra. Aquí. ¿Ven? Miren lo que voy a hacer. Voy a tomar, voy a hacer un nudito aquí en la punta, gruesecito, y lo voy a pasar por aquí y voy a sacar acá donde tenía el otro marcado. ¿Ven? Y ya aquí tengo un ojito. Ustedes lo pueden hacer del grande que quieran. Estas lanitas que quedan aquí me van a servir como pestañitas. ¿Lo ven? Lo mismo voy a hacer de este lado. Pero como aquí ya lo tengo así, entonces lo que voy a empezar es con el mismo a amarrar. Así nuevamente. Ahí está. Y corto de tal manera que me quede un pedacito que me va a servir como pestañas. Y aquí voy a colocar un poquito de pegamento de esta manera, igual de este lado. Ahí está. Esperamos que peguen bien y ahí tengo mis ojitos. Ahora, con ayuda de un marcador del color o de rugor, vamos a colocar un poquito por aquí abajito, otro poquito por aquí abajito y listo. ¿Vale? Entonces ahora nos queda solo la parte de arriba y comenzamos lo que sería a armar. Bueno, aquí en la parte de la cabeza vamos a hacer lo siguiente. Miren, voy a hacer un nudo deslizado y me voy a ubicar aquí abajo en esta hebrita. ¿Ven? Las hebritas que quedan sobre esas son las que voy a trabajar. Voy a introducir aquí, voy a ajustar mi hebra y en el mismo voy a hacer un punto bajo, 2 cadenitas y en el mismo espacio 2 puntos bajos, 1 y 2. El inicio siempre es más complicado, por lo que hay que esconder esta hebra. Listo, pero no es nada difícil. Ahora me voy a saltar 1, 2 puntos y en el tercero vamos nuevamente 2 puntos bajos, perdón, puntos bajos, 2 cadenitas y en el mismo lugar 2 puntos bajos, 1 y 2. Nuevamente 1, 2 y en el tercero vuelvo a hacer lo mismo, 2 puntos bajos, 2 cadenitas y en el mismo lugar 2 puntos bajos. Así me voy a ir trabajando toda esta parte. Si ven que él va como en círculo, bueno, así hasta llegar aquí. Bueno, mis amores, entonces veamos, ya he terminado aquí. Ven, siguiendo la misma secuencia, 2 puntos bajos, 2 cadenas y 2 puntos bajos en el mismo espacio.
Ahora vamos a completar lo que sería la flor de la cabeza de la siguiente manera. Vamos a subir 2 cadenitas, 1 y 2. En el espacio de las 2 cadenas, ven, y los 2 puntos bajos, las 2 cadenas, vamos a levantar un total de 7 puntos altos en el mismo lugar. 2, 3, 4, 5, 6 y este sería mi punto número 7. Una vez tenga esos 7 puntos altos aquí en medio de cada abaniquito, ven, ahí voy a hacer un punto bajo. Así. ¿Lo ven? Ahora tomo el siguiente. ¿Ven los piquitos? Ahí en cada piquito es donde vamos a trabajar el abanico de 7 puntos altos. 1, 2, vamos nuevamente en el mismo espacio, 3, en el mismo espacio, 4, en el mismo, 5, en el mismo, 6, en el mismo, 7 puntos altos. Buscamos aquí el centro y hacemos un punto bajo. Vamos al siguiente. Ahí están las 2 cadenitas. Volvemos a hacer los 7 puntos altos y así vamos a continuar la misma secuencia hasta haber llegado aquí al último punto, ¿vale? Entonces yo voy a continuar una vez estén más o menos en la mitad, les voy a ir mostrando cómo me va quedando y continuamos. ¿Listo? Voy a terminar este aquí, que serían, este sería mi tercer punto alto, 4, 5, 6 y 7. ¿Ven? Pasamos al siguiente. En el centro hacemos exactamente lo mismo, perdón. Vamos a cerrar aquí, me estaba saltando este punto. En todo el centro, punto bajo, lazada y continuamos ahora sí en el siguiente con los 7 puntos altos. Bueno, entonces les muestro, miren cómo voy. ¿Ven? Así. Todavía me faltan unas dos vueltas y media más o menos. ¿Listo? Pero es siguiendo la misma secuencia. ¿Listo? No vamos a cambiar nada, no vamos a aumentar nada. Es para que se den cuenta. ¿Listo? Porque a veces me dicen, no, que no me dan las cuentas, que me faltan, que no. O sea, si contamos bien los puntos y llevamos la secuencia, no tienen por qué faltarnos ni sobrarnos puntos, ¿vale? Entonces tengo 2, tengo 4, 5, 6 y por último 7. ¿Ven? Que es la misma secuencia que les he mostrado al principio. Cerramos aquí en el centro con un punto bajo y continuamos en el siguiente, ¿vale? Así, tal cual les he explicado. Ahora sí, hasta finalizar, nos vemos una vez llegue al final. Bueno, ya he terminado de dar toda la vuelta, ¿sí ven? Ya he llegado aquí al punto final. Ahora, para cerrar, una vez tenga los 7 puntos, me voy a ir aquí abajo, el primer punto donde empecé, y vamos a hacer un punto bajo. ¿Listo? Ahora voy a cortar mi hebra, más o menos larguita, así. Voy a sacar acá y voy a entrar aquí por el mismo lado donde dejé la pitita amarilla. Bueno, ahí voy a entrar, voy a tomar esa hebra y la voy a sacar por aquí mismo donde tengo la amarillita y la voy a dejar allí, ¿vale? Aún no la voy a cortar, la voy a dejar ahí. Ahora miren, es así como queda nuestra cabeza. Y vamos, les voy a mostrar cómo va a quedar. Voy a guardarla.
aquí, perdón, voy a guardarla dentro de la flor. Miren, déjenme acomodar aquí, es así como se va a ver. ¿Ven qué bonita se ve? Ahora vamos a armar lo que sería la parte de abajo. Lo vamos a hacer de la siguiente manera. ¿Recuerdan la hebra que les dije que debían dejar larga de unos 15 centímetros? Aquí está más o menos. Listo, vamos a tomar nuestra otra parte, que es esta de aquí, y vamos a empezar a unir las dos. Esta hebrita que nos quedó suelta aquí en la parte de abajo es la que vamos a utilizar para unir esta parte de aquí. Listo, entonces vamos a tomar nuestro gancho y esta hebra que tenemos aquí, voy a colocar esta parte acá, pasándola hacia adentro. ¿Ven cómo lo estoy haciendo? Bueno, así. Una vez la tengamos allí, de tal forma debemos acomodarnos de tal manera que podamos trabajar bien. Voy a pasar por aquí, paso por el primer punto de acá, tomo la hebra y vamos a sacar, ¿vale? Bueno, hay dos opciones de hacerla. Podemos hacerla con el mismo gancho o utilizando una aguja lanera. Vamos a tomar una sola hebra. Y comenzamos a cerrar haciendo puntos bajos. ¿Ven? Una hebra de cada lado. Sacamos punto bajo. Vamos nuevamente. Una hebra de este lado. Y una hebra de este otro lado. Sacamos punto bajo. Esto es lo que vamos a estar haciendo por toda la vuelta. Listo, así, punto bajo. No tiene ciencia, es muy fácil de realizar hasta completar toda la vuelta y llegar nuevamente aquí al punto donde iniciamos. Bueno, miren, ya he terminado de unirlo y es así como me va a quedar. ¿Ven? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Esta hebra que dejamos aquí vamos a colocarla en la aguja lanera. Así, y la voy a pasar por aquí donde terminé hasta llegar arriba a la cabeza donde dejé las otras hebras y la voy a sacar por ahí. Vale, entonces vamos aquí a amarrarlas, esto para darle mayor seguridad a nuestro tejido y evitar de que se nos suelte. Listo, entonces ahora hago lo siguiente, lo voy a pasar para otro agujerito, otro punto, así, y luego vamos a cortarlo. Ahí está. ¿Ven? No se ve nada. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar nuestro palito que ya forramos, que ya envolvimos en la cinta. Miren lo que vamos a hacer. Voy a colocar silicón líquida aquí arriba. ¿Ven? Y voy a introducir por aquí. Vamos a darle vueltas, vueltas, vueltas y él va a ir entrando hasta llegar a la parte de la cabeza. Tiene que subir por la cabeza. ¿Ven? Solo tenemos que dar vuelta y vuelta que él va a subir. ¿Ven? Tratemos de que quede derechito. Enderezamos nuestra muñequita, ¿vale? Que ella quede muy derechita ahí. Bueno, ya aquí se siente que ha llegado arriba. Y aquí en la parte de abajo colocamos un poquito más de silicón y esperamos que seque. Esto para darle seguridad al tejido, ¿vale? Vamos a esperar que seque y una vez seco pues vamos a cerrar nuestra muñequita, ¿vale? Antes de eso, aquí en la parte de abajo
¿Ven? Donde están estos, vamos a colocar también un poquito, más o menos en la tercera vuelta, entre la tercera y la cuarta, y vamos a colocar también un poquito de silicón. De esta manera. Y vamos a ajustarlas para que ellas queden hacia arriba. Ahí les hacemos un poquito de presión hasta que hayan pegado. Listo, entonces una vez ya haya secado con el yesquero que les dije que íbamos a utilizar, lo que podemos hacer es pasarlo así muy rápidamente para quemar las hebritas, las cositas que nos van quedando, que no quede peludito, ¿vale? Así. Una vez hecho este paso, miren, la cabeza, su vestido y el tallo. Ahora miren, vamos a revertir nuestra flor de esta manera. Ahí está. Ven que en la parte de arriba no se nota nada, queda muy cerradita, muy coposita y muy bonita. Ven, una linda y hermosa flor que podemos revertir y tenemos una linda y hermosa muñequita. Entonces, sin más, mis amores, espero les guste, les sea de mucha utilidad. Déjame tu comentario, déjame saber qué tal te parece nuestro tutorial de hoy, ¿vale? Y si quieres ver otro diseño, otro modelito de muñequita de florecita, ¿vale? Entonces, sin más, nos vemos en un próximo tutorial y muchas gracias por acompañarnos.